Claro, ¿no? Ahora, hay Sí. algo que me parece particular, que es lo que vos te preguntabas ayer haciendo referencia a Novarecio, de qué es lo que pasa por la cabeza, qué le está pasando. Hay un tema de salud mental, hay un tema de estar desquiciado, como lo acusó el expresidente Mauricio Macri. Vos sabés que hemos invitado especialmente a alguien que tiene formación política, formación histórica, que es uno de los grandes escritores de la Argentina, pero que es psicoanalista también, para tratar de adivinar qué pasa con sus gestos, con sus palabras, con sus actitudes, qué puede pasar por la cabeza de Alberto Fernández, y estoy hablando del licenciado Federico Andajasi. Federico, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Alfredo. Bueno, de todo esto que estamos viendo, de todas las barbaridades que ha hecho, ¿cuál te parece que son más específicas, más importantes para subrayar y por qué? Mira, vos sabés que quienes hemos pasado por alguna institución neuropsiquiátrica como profesional... me asusté. No, como profesional. Como profesional. Sí, Claro, de este lado hemos Está bueno que aclares. Perdón, no sabía. Sí, como profesional. Se hace una recorrida por la sala donde están los pacientes internados y se les hace una suerte de evaluación, de interrogatorio. Se les pregunta si saben dónde están, para saber si están ubicados en tiempo y espacio, si saben por qué están en ese lugar, si saben cómo llegaron ahí. Vos sabés que Alberto Fernández no estaría en condiciones de contestar casi ninguna de estas preguntas. Es muy preocupante porque no le darían el alta de una internación psiquiátrica. Es decir, recién lo veía la sucesión de videos, ¿no?, que pasó Johnny, y es impresionante. No sabe qué día está, desconoce la sucesión de los días de la semana, no sabe qué hace ahí. Esa conferencia de prensa con el presidente de Alemania es impactante, no sabe ni siquiera si se dirigen a él o a otra persona. Es muy preocupante y, bueno, Fernando de la Rúa se convirtió casi, ¿no?, en el modelo de ese presidente casi caricaturesco. Alberto Fernández lo superó, pero ampliamente. Ahora, Federico, Sí. hoy hay uno de los editorialistas, no lo cito textual para no cometer un error, habla de lo que, cómo influye en él, en la psiquis de Alberto Fernández, su vínculo con Cristina Kirchner, ¿no? Y habla del síndrome de Estocolmo, de esta persona que es sometida, subyugada, permanentemente atacada, sin embargo busca agradar a quien lo está sometiendo, ¿no? Si me permiten, Débora y Federico, tenemos ese fragmento de Joaquín Morales Solá, y destacado de su nota lo que dice, me impactó, por eso pedí que lo pudiésemos ver. Dice específicamente Joaquín Morales Solá: Alberto sufre el síndrome de Estocolmo, se enamora de su secuestradora. Lo podemos mostrar, ahí está, para que todo el mundo lo diga. Bueno, es fuertísimo esto también, es casi tan fuerte como lo que vos acabás de decir, Federico. Sí, totalmente. Bueno, esa es la relación psicopática de la que hablamos tantas veces. Efectivamente, el vínculo que tiene Alberto con Cristina no es normal. Quiero decir, no es normal. Uno podría hablar por momentos de psicopatía, ¿no?, este vínculo, pero es más, yo te diría que hay una relación sadomasoquista. Hay, por parte de Cristina, un enorme placer de hundirle el taco aguja, ¿no?, en la cara. Claro, y de ver castigarlo. Sí, absolutamente. Y él parece, lejos de rebelarse, parece disfrutar de esta situación. Ahora, el problema es que en general estas relaciones psicopáticas, estas relaciones sadomasoquistas suelen suceder en la intimidad. Ahora, esto es un espectáculo de sadomasoquismo a cielo abierto. Estamos viendo todos eso, ¿no? Cómo el presidente ha perdido el pudor. Y yo te agrego algo, en un contexto muy delicado de país. Claro. Porque si por lo menos, viste, hubiera baja inflación, que se peleen. Ahora, si a eso le suma inflación, pobreza, etcétera, se pone complicado, ¿no? Claro, pero no solo eso, sino también hay que ver qué pasa en la cabeza de la gente. A ver, estamos en una situación económica, social, muy angustiante. Venimos de una pandemia, se ha muerto muchísima gente, se ha destrozado la economía, no nos estamos pudiendo poner de pie. Entonces, más allá de lo que le pase por la cabeza al presidente, yo sé lo que le pasa por la cabeza a la mayor parte de la gente, y es una angustia realmente ya a esta altura insoportable para vastos sectores. Y ahí, Federico, entra el tema político, y para eso está Rodrigo de Loredo, diputado nacional por Córdoba, y también le queremos pedir la mirada política. ¿Cuál es el análisis que hace usted, de Loredo, de las últimas actuaciones, hechos y decisiones del presidente Alberto Fernández? Muy buenas noches. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, uno se remite a las últimas 24 horas cada vez que le preguntan eso, ¿no? Porque si uno tiene que hacer un raconto de la semana, ya no te entra en formato televisivo, ¿no? Entonces,
Lo último fue lo de lo tóxico, Hoy. echando la culpa al periodismo. Tóxico es el gobierno, ¿no? Eso está claro. Y tóxica es la relación de Alberto y Cristina, y transmiten toxicidad, y todo un país está en vilo, en peleas permanentes, un gobierno que no planifica, que no tiene conciencia de la realidad. Pero al final del día es una matriz de comportamiento que viene de hace mucho tiempo ya, Alfredo. Los populismos no reconocen la realidad, no abordan, no buscan cómo afrontarla, sino que más bien buscan culpables de la misma, ¿no? En este caso vuelven a que los culpables de la realidad que atraviesan hoy es la prensa, ¿no? Que es tóxica y le llena la cabeza a la gente. Ayer fue el campo, antes de ayer fueron los supermercados con inflación, antes fue Macri, ¿no? Después fue la guerra, la pandemia. Yo siempre digo esto, los populismos fracasan en sus políticas, generan pobreza, no dan estabilidad a sus pueblos, y como fracasan en sus políticas, después tienen que buscar responsables de su fracaso. Lo que se tendrían que preguntar muchos gobiernos de los populismos, por izquierda o por derecha, es por qué se ganan elecciones con malos gobiernos, justamente porque son hábiles en la construcción de narrativas. Entonces, lo que pasa todos los días, estamos cronicando esto, y la gente ya está harta. Para relaciones tóxicas la gente prefiere en las redes ver Johnny Depp y Amber. El problema es que acá las indemnizaciones las pagamos los argentinos todos los días. Claro. Entonces, hoy tenemos... También es muy conveniente, digo, desde el punto de vista de lo que estás diciendo del análisis político, es muy conveniente esto del vínculo, ¿no? Alberto, además del pero Macri, pero la guerra, dice pero Cristina, y Cristina dice es Alberto que es un inútil. Entonces digo, también es conveniente para ambos, ¿no? Sí, pero no le funciona. No le funciona, No le pero funciona. digo, lo usan políticamente, este jueguito, ¿no? Sí, no tengo dudas, pero bueno, no abordan ni enfrentan la realidad. Me parece que el tema también de la inminencia es el tema de la carencia de gasoil, ¿no? Que seguramente ya lo vienen abordando ustedes. Lo cierto es que lo venimos abordando hace ya mucho tiempo. Claro. ¿Qué hay de nuevo con ese tema? Lo nuevo que hay es que hoy tenés 7 provincias que ya no tienen gasoil. Claro. Y lo nuevo es que este tema, si vos haces un raconto, empezó en marzo y fueron los estacioneros, los transportistas y el sector del campo. Claro. Después, en abril vinieron la mesa de enlace, la bolsa de comercio, un paro del transporte automotor, de vuelta el sector agropecuario, todos anticiparon esto, Claro. dieron alternativas de solución, que se levanten los cortes, que se compre anticipadamente, y ahora el jefe de gabinete dice, mala mía, sí, perdón, tenían razón, mala mía, Claro. vamos a salir a comprar rápido, más caro, tarde y con un costo en la economía descomunal, porque en un país que nunca ha invertido, tiempo a esta parte, en sus vías férreas, que además está cooptado por corporaciones gremiales y todo nuestro tránsito de mercadería se utiliza a través de camiones, no tener gasoil un día en 7 provincias Claro. es una catástrofe económica. Entonces, Sin duda. no abordan la realidad. ¿Qué es lo que tenés. más a mano tenés? Todo Y bueno, rojo, será la prensa, será Macri, Claro. será De Loredo, será Leuco. Me parece que es una constante y la gente ya, me parece que les tiene picado el boleto. Perdón, ahí tenías 8 provincias Sí. según FEDEAC que ya le está faltando el gasoil. Ahí Es estamos viendo gravísimo. el ¿eh? mapa. Y Jujuy, además- Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos. Además, muchos gobernadores que son amigos y aliados del gobierno nacional, de Alberto o de Cristina, algunos lo han hecho off the record y otros lo han expresado, Sáenz. como el gobernador de Salta, Sí, sí. enojadísimo, porque le fuiste avisando y decían, son los opositores, Claro. por favor, Yo, ¿sabes si qué me me hizo permitís? acordar? Me hizo acordar Sí. una cosa terrible, Sí. que fue a Ginés González García cuando dijo, uy, no pensé que iba a llegar tan rápido el virus. ¿De acuerdo? Fue con nosotros, fue Tremendo. con Eduardo. Seguro. No, yo le quiero decir a Sáenz, Sí. 2 palabras, tuvo. Es tu gobierno, Claro, Sáenz. claro. Yo me acuerdo cuando cantaba Arjona con Massa, ¿te acordás? Sí. Iban en el auto. Gran cantor, como gobernador, gran cantante. No, además- Pero te tendrías que haber dado cuenta antes. Pero por supuesto, y además la importación del gasoil, como recién decía De Loredo, a la Argentina le cuesta carísimo. Son dólares que no tenemos, como el precio interno además está desacoplado, desfasado. Nosotros tuvimos y tenemos por delante todavía una liquidación récord de dólares como consecuencia de la cosecha, y el Banco Central no puede acumular dólares porque tenemos un costo respecto del déficit energético y ahora la importación de gasoil que no se puede creer por la falta de previsión además. Seguro. Tengo que despedir a Listo, Johnny. chicos. Querido, muchas Placer. gracias, muy buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana, Alfredo, querido. Chau, chau. Aprovecho para sumar a Federico Andajasi nuevamente. Hay alguien que es doctor, es abogado, es senador de la Nación, es cordobés y se llama Luis Juez, y ha dicho algo muy parecido a lo que dijiste vos, Federico. El presidente
necesita ser tratado, hay que medicarlo. Frase textual de Luis Juez esta mañana en Radio Mitre. Bueno, es coincidente un poco con tu diagnóstico, lo pongo entre comillas, porque obviamente tenemos que ser respetuosos de los verdaderos diagnósticos que se hacen sobre los pacientes, ¿no? No, totalmente. Yo por eso siempre hago la aclaración de que cuando hablo de psicología aplicada a la política, no estoy haciendo una interpretación, digamos, de lo que le pasa por la cabeza al presidente, sino como modelo, ¿no? Como modelo teórico para tratar de graficar lo que está pasando en la sociedad. Pero al margen de esto, al presidente se lo ve realmente muy mal. No. Realmente, como te decía hace un rato, desubicado en tiempo y espacio. Y uno se pregunta en estas condiciones cómo va a ser el presidente para llevar este tiempo que queda de gobierno, que es mucho, más aún cuando uno ve las encuestas. Yo, si no me equivoco, creo que tiene apenas un 14% de aprobación. Claro. Son números catastróficos y nada indica que los vaya a mejorar. Uno tendería a pensar lo contrario. Ahora, institucionalmente, ¿cómo se maneja esto, ¿no? Porque, bueno, uno puede pensar en el estado mental del presidente, pero como te decía hace un rato, también hay que pensar en el estado mental de la población y cómo se sobrelleva esto, ¿no? Porque de verdad que esto genera una incertidumbre, no solamente en cada uno de nosotros, sino institucional, ¿no? Lo que pasa, Federico, es que nada indica que vaya a ser para mejor lo que viene de acá hasta el final del mandato. Quiero decir, la interna recrudece. Claro, los problemas son cada vez más tremendos. La inflación, bueno, el tema que seguramente lo desvela, y la interna recrudece, y así va a ser de acá hasta que se diriman las candidaturas y después también. Totalmente, pero además hay una cuestión, yo te decía, de lo institucional, ¿no? ¿Cómo sigue esta historia? Dios quiera que esto no pase, que el presidente llegue hasta el día que tenga que entregar el poder. Esto va a ser así. Ahora, cuando uno piensa en la sucesión, por ejemplo, ¿Cristina Kirchner estaría en condiciones, digo, de cara a la sociedad, de ocupar ese lugar, por ejemplo? Sería altamente irritante. Altamente irritante. Entre otras cosas. Mire, si me permiten, quiero mostrarles dos pequeños videos para que tanto de Loredo de la política como vos, Fede, puedan opinar. Cuando hablamos de que el presidente está mal, de que algo le pasa al presidente, lo de ayer fue realmente preocupante por su salud. Absolutamente violeta, se quedaba sin aire. Cuando habló realmente con una energía que lo desbordaba y con una cara de preocupación y de ira. Fíjate lo que dijo ayer el presidente, pero miremos más sus gestos, la forma, y más que el contenido de lo que dijo. Esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos, la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco, a los poderosos, a rendir cuentas. ¿Me parece, Federico, que esto puede afectar la salud mental? No soy quien para opinar, pero digo que está absolutamente desbocado, que está fuera de sí, que está clarito. Ahora, Mira, ¿eso puede afectar ese color de la cara, esa voz en cuello, digo, desde el punto de vista de otras situaciones de su salud? Mira, si tuviese conectado un Holter, ahí yo calculo que debería estar con la frecuencia cardíaca cerca de 180. Se ve en la cara, se ve en la forma de expresarse, en la forma de gritar, le falta el aire. Claro. Es muy preocupante. Quiero decir, lo que uno ve ahí, yo te decía al comienzo que uno, cuando hace una evaluación de un paciente, lo primero que hace es hacerle estas preguntas básicas, claro, si sabe cómo se llama, si sabe cómo llegó, pero también fijarse en la expresividad, en los modos de expresión. Claro, y realmente vos ves una persona, digo, para citar a Juez, en un estado psiquiátrico. Es tremendo. ¿Y qué denota? ¿Debilidad? Claro. ¿Preocupación? Bueno, ¿qué es lo que denota ese estado? Desesperación. A tu criterio, ¿no? Desesperación. Esa es la palabra, ¿no? Desesperación. Claro. Porque, claro, esto es un síntoma. El presidente es un síntoma ambulante. Vos te acordás que hace un tiempo se expresaba
a partir de los lapsus, no podía ni siquiera hablar, era un lapsus tras otro. Bueno, esto es un síntoma de que es un síntoma de esta relación con la vicepresidente, que provoca este síntoma que se llama Alberto Fernández. Vos sabés lo que debe ser la presión que ejerce sobre porque además, bueno, es un contrato que él tiene que cumplir. Bueno, ahora no sé le cuál habla, es. o sea que la presión, yo me acordaba de la escena final de la película El secreto de sus ojos, cuando descubren finalmente que estaba tras las rejas aquel asesino durante tantos años, y cuando le llevan la bandeja de comida, él dice: por favor, dígale que me hable, ¿no? Ahí va. También, ahora en este momento de silencio de más de 3 meses, también debe haber algo ahí, ¿no? Bueno, que es mucho más pesado y mucho más ominoso. Ese silencio lo presiona muchísimo más que incluso esas conversaciones diarias que solía, esos llamados diarios que solía hacerle. Y volviendo a esto de detectar las emociones, ¿no? No te pido, y ya hiciste la aclaración sobre esto de diagnosticarlo, pero ¿cuánto hay de frustración, cuánto hay de impotencia y cuánto de indignación? No me queda claro qué se le juega ahí. Si está indignado porque es un incomprendido, si está frustrado porque las cosas no le salen, o si está impotente en términos de gestión. Sí, un cordobés diría en ese orden. En ese orden. No, pero es muy interesante. Es muy interesante porque, a ver, ¿qué sentimientos se le puede otorgar a un títere? Digo, a una marioneta. Esto que tan transitado por la narrativa, por los cuentos, por las novelas, ¿no? Este muñeco, este autómata que cumple una función. Porque efectivamente la función que está cumpliendo Alberto Fernández es la de un contrato cuyos términos desconocemos. Pero claramente él fue a trabajar de títere y a mover los bracitos. Ahora bien, es inevitable, en la medida que es un hombre de carne y hueso, que le sucedan cosas mientras actúa ese juego de marioneta, ese juego de se le mezclan los piolines, ¿no? Claro. Diputado de Loredo, y desde la política, ¿cómo termina esto y qué daño le puede hacer a la Argentina? ¿Cómo imaginan qué escenario político advierten ustedes en el radicalismo, en Evolución, en Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, en esto por ahí puedo disentir con Fede porque no... Si le pones un holster no sé qué daría porque antes tendrían que tener corazón y la verdad que las políticas que están implementando, entre otras cosas, en términos inflacionarios, se llevan puestos los demás abajo, ¿no? Entonces, se llenan la boca hablando de los pobres, pero la inflación golpea bien abajo en alimentos y crece la pobreza de una forma estrepitosa y es una tragedia. Sobre la situación emocional, psíquica, la verdad me declaro absolutamente incompetente, ni me preocupa porque, en definitiva, Alfredo, lo que menos preocupa es la salud mental de los argentinos, ¿no? Porque están atravesando un momento muy malo con un gobierno verdaderamente a la deriva. ¿Qué hay? Bueno, 2 o 3 cuestiones a decir. Primero, la verdad que lo primero que se tiene que o destacar o agradecer dentro de los males que cronicamos a diario es que hay una oposición con sentido de responsabilidad institucional. Si estuviésemos gobernando nosotros con mucho menos del desastre ya estaríamos hablando de otra situación y otra cosa. Sobre el gobierno, ¿qué se puede esperar? Una vez un psicólogo me dijo, bueno, ¿qué pasa si no tomo tal decisión? Va a pasar el tiempo, vas a tener menos pelo y más panza. Es decir, ya no creo que vaya a cambiar tanto la cosa, porque ahora este gobierno que siempre fue de Cristina, porque el gobierno siempre fue de Cristina, 72% del presupuesto siempre lo dispuso ella, lo sigue disponiendo. Feletti se va ahora, es la primera de una saga, se van a empezar a ir muchos otros, porque está en marcha el plan electoral de Cristina. Hoy se bifurca el gobierno claramente entre un plan económico, que es el de Guzmán y Culfas, que es el que supieron de alguna manera zafar con el fondo, ¿no? Que ese plan ya se va a incumplir ahora en junio, porque la meta de reservas en el Banco Central no lo van a poder cumplir, entre otras cosas, porque no hicieron las tareas energéticas de las que estamos hablando. Entonces, ese plan se va a incumplir, le va a dar un waiver el Fondo Monetario, vamos a estar discutiendo un incumplimiento en breve, se va a discutir en breve los argentinos default sí, default no, y por otro lado ya está el plan electoral en marcha de Cristina. Estoy muy tentado por lo que hablábamos y para mostrar más ejemplos y que podamos compartirlo con la audiencia, porque algunos me han mandado un mensajito, che, no están exagerando mucho sobre el tema de la salud emocional, de cómo está el presidente. Bueno, ya vimos algunos ejemplos, pero hay otros que vale la pena repetirlos. Primero me gustaría ver lo que pasó en Alemania, y después tengo 2 más. Vamos a compartirlo uno detrás del otro para argumentar
¿Por qué estamos todos preocupados, consultando y preguntando sobre la salud emocional del presidente? ¿Te acuerdas lo que pasó en Alemania? ¿Entiende estas críticas que se han formulado o si cree que la ministra de Defensa ha obrado bien? Asombrosa esa pregunta, me impresiona. Gracias a Dios no tengo que contestarla yo. Sería muy duro si yo lo contestara. Pero me hubiera gustado. Si tengo que dar mi opinión, la doy, pero no creo que corresponda. Con gusto la doy. ¿Cuál era la pregunta? Dios mío, da vergüenza ajena, da vergüenza ajena. Que lo hemos visto varias veces, lo hemos pero cuesta, cuesta. Los silencios. Uno se sigue sorprendiendo. No La incomodidad. Y además, ¿dónde está parado? Al lado del jefe de Alemania. Estamos hablando... Yo a veces me da vergüenza ajena, pero eso pasó en Alemania. Pero en Bolivia, fíjate lo que pasó. Bueno, ahora vemos lo de Bolivia. Lo que les voy a pedir es el furcio de hoy. Hoy fue incapaz de pronunciar Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno. Fue incapaz de pronunciarlo. Así que podemos ver lo que le pasó hoy, esta tarde. En 46 meses consecutivos se observó destrucción del empleo formal, industrial. El Producto Bruto Industrial per cápita retrocedió al 17,5%. Vuelvo a Andajasi, ¿no? Ahí ya hay problemas, no quiero decir palabras médicas, pero hay problemas con el lenguaje, con juntar lo que sale de la cabeza como pensamiento con la forma de expresarlo verbalmente, ¿no? Totalmente. Yo te decía, Alfredo, hace un rato que el modo de expresión que encontró el presidente es el lapsus, porque como no puede decir lo que quisiera decir, entonces, bueno, ahí el inconsciente hace lo suyo y lo hace decir cosas que no quiere decir, y se da de esta manera completamente fallida. Acto fallido. Quiero decir, este es un gobierno fallido. Es un gobierno fallido por definición. Es una sucesión de actos fallidos. A mí me tranquiliza escucharlo a De Loredo, porque de verdad que yo creo que en este momento el rol de la oposición es fundamental. Claro. Y yo creo que en este momento los únicos que le pueden dar alguna tranquilidad, alguna certeza, algún futuro a la gente... Me preocupa, insisto, y coincido con De Loredo, lo que le pasa a la gente, ¿no? Más que lo que le pasa al presidente, es la oposición. La oposición, de verdad, yo coincido con lo que dice De Loredo, porque no sé si estamos valorando el papel que están jugando todos. Cuando hablo de la oposición me refiero a todos, a Patricia Bullrich, a Macri, que de verdad que asumió este último tiempo un papel muy interesante. Es para escucharlo. Y también te escuchaba vos cuando el presidente se dedica a pegarle, ¿no? Una y otra vez. Bueno, es tal vez el mismo error que cometió el propio Macri. ¿Te acordás, Alfredo, cuando estábamos ahí en la radio, que yo solía escribir algunas columnas, sí, de cómo el gobierno de Macri se ocupó de acostar en la mesa de mármol, ¿no? A ese cadáver político que parecía ser en ese momento Cristina Kirchner, y le insufló vida artificial, ¿no? Como aquel doctor Frankenstein. Y la revivió. La revivió, y pasó lo que pasa en la novela de Mary Shelley. Claro. Frankenstein se levantó y lo mató a su creador. Entonces, yo creo que el presidente, que el gobierno actualmente, está haciendo un poco eso mismo. Ahora, me parece que es muy sensato el lugar que está tomando en este momento Macri. Yo escuché estos últimos reportajes, estas últimas declaraciones que dio en Uruguay, y me parece que es muy prudente. Y es muy importante que sea prudente la oposición, porque, insisto, creo que es el único reaseguro y la única tranquilidad que puede conseguir la gente que... Y la gente, perdón, sí, ahí invierto, ¿no? Analizando un poco la psiquis ya no de nuestros dirigentes, sino de la ciudadanía. ¿Con qué emocionalidad va a enfrentar el turno electoral que viene, ¿no? Porque hay mucha angustia, lo escuchamos acá muchas veces a Oliveto, a muchos que miden el humor social, angustia, desesperanza, desesperación, es lo que prima. Bueno, hay que tener cuidado con eso por varios motivos. El populismo, en general, se encarga de debilitar principalmente de manera económica a la gente que dependa, digamos, de los estados, de los gobiernos, para poder manipularla.
Y cuidado porque esto también sucede emocionalmente. Cuando la gente está tan desmoronada emocionalmente, también es muy fácil manipularla. Entonces, cuidado que al plan platita no se le sume, digo, una suerte de plan psicopático como el que vemos que aplica Cristina sobre el presidente, porque eso sería realmente muy peligroso. Tenemos ejemplos a lo largo de la historia de lo que sucedió en Alemania cuando la gente venía deprimida, venía empobrecida, con inflación, derrotada de una guerra. Cuidado con me parece que es muy importante en este momento calibrar la psicología de las personas, la psicología de los individuos, la psicología de los presidentes, que es algo que además cada vez se estila mucho más, ¿no? Vos las neurociencias. Sí, pero vos lees hoy por hoy el New York Times y vas a encontrarte, bueno, sobre todo después de lo que pasó con el surgimiento de personajes como Trump, que claramente, digamos, tenían algunas particularidades psicológicas que daban mucho para analizar. Y en ¿no? esto de volver a hacer... quiero hacer... primero solidarizarme con Débora por el ataque. Con todos los colegas. No, pero es muy importante señalarlo, porque tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando el desequilibrio empieza a permear y empieza, digamos, a permear en sectores de la oposición, esto es peligroso. Digo, no se puede jugar con el desánimo de la gente y con esta debilidad anímica que está, ¿no? Porque hay muchos que abrevan ahí, ¿no? Sobre todo estos discursos populistas, de izquierda o de derecha, y cuidado con eso porque entonces empezamos a ver algunos desvaríos como los que están Ahora, yo iba justo ahí, a ese punto. Mira, sin saber que vos ibas a hacer el punto sobre Milei y bueno, también aclaro esta denuncia que hizo sobre distintos colegas periodistas, Débora incluida. Mi pregunta es, más allá del estilo político y más allá de esto que vos describís como desequilibrio, ¿en qué medida lo que nos pasa, y ahora sí vuelvo a la ciudadanía, no es caldo de cultivo para opciones que están en el borde del sistema, ¿viste? Y ahí ya corro las cuestiones de forma, voy al fondo de la cuestión, ¿no? Me defraudaron todos, voy por aquello que no tiene antecedentes. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque empezamos a ver lo que está pasando en otros países, ¿no? Empezamos a ver lo que está pasando en Perú, empezamos a ver lo que está pasando en Colombia, donde se está dando el surgimiento de un personaje tremendo que habló bien de Hitler, le pegó frente a cámara a un político. Cuidado, porque a veces a veces es preferible lo malo conocido que lo bueno por conocer.